lesiones para tratar. De acuerdo a la primera exposición, les he mostrado un cuadrito en la cual de acuerdo se tipifican las lesiones de acuerdo a la parte jurídica, digamos, en faltas y delitos. ¿Verdad? En faltas y delitos. Esto es para que se enteren ustedes. Y delitos. Entonces, seguramente en la parte legal habrán dicho, bueno, esta persona ha sido agredida, tiene moretones, tiene escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, o de repente en una sola parte, puede tener hematomas, una herida cortante, una herida punzante, que es lo que vamos a ver ahora. Pero, ¿cómo valoramos esta gravedad? ¿No? Lo que estas dos últimas semanas se han estado hablando, sobre todo, ¿no? ¿Cuán grave es ese delito? O un delito. Hemos escuchado el accidente de tránsito que ha causado la muerte de una persona. Entonces, yo me imagino que la historia dice, bueno, ¿cómo podría determinar esto? Mejor lo vamos a medir. ¿Y cómo lo medimos? Quien tiene que medir es el médico, quien está evaluando. Estamos hablando de la lesión. Entonces, ¿cómo lo medimos? Muy bien, con la incapacidad médico-legal. ¿Qué es el tiempo de reparación biológica de una lesión? ¿Vio? Es el tiempo de reparación primaria de una lesión. Entonces, dice, bueno, muy bien, pues lo vamos a medir. Entonces, mediremos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qué sé yo, hasta el infinito y más allá. Es como que, por ejemplo, para determinar justo con algunos alumnos del grupo, estábamos hablando de cuando dicen las personas, he sangrado harto, ¿para ti cuánto es? ¿No hay por ¿Cuánto es harto? Más de 400. Y ya para ti. Más de 500. Para ti. Más de 600. Ya. Yo les aseguro que va a decir 700. O sea, 400, 500, 600, 700, 800. Siempre hay, ¿no? Rebelde, ¿no? Siempre hay que todo sigue la línea. Entonces, vean que la percepción de un acto sangrado es diferente en cada uno. No definimos. No es como cuando decimos TEC leve, TEC moderado, TEC grave, o sea, traumatismo encefalocraniano, leve, moderado, grave, grave. Así, allí sí están definidos. Mientras cuando hablamos solamente de sangró en abundante cantidad, cada uno le puede poner una cantidad. ¿Ya? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, en las lesiones dice que las faltas van a ser consideradas cuando la incapacidad médico-legal es de 1 hasta 10 días. Muy bien, entonces si una lesión es valorada como 3 días de incapacidad médico-legal, ¿será falta o será delito? Falta. Porque delito es cuando es más de 10 días, o sea, 11 a más. Ese es delito. Y el delito
por las lesiones se divide en dos. No vamos a entrar en el doloso ni el culposo, vamos a entrar. Eso vamos a dejarlo para los del derecho. ¿Por qué? Porque de alguna manera, miren, una persona se ha declarado culpable de asesinar, ¿cierto? De muerte de una persona. Se ha declarado que ha dejado a una persona no auxiliar y se ha declarado de que se ha fugado. Esos tres delitos. Pero están viendo, bueno, aquí ya dice, primero vamos a ver si es que es doloso o culposo. Y aún todavía hasta ahorita se va a luchar porque sea si es doloso o culposo. Aunque ya creo que está de acuerdo ya se han puesto de acuerdo que es doloso o culposo. Culposo. Y dentro de los culposos parece que hay, varias aristas, entonces todavía tienen que encasillar. Por lo tanto, para justamente estratificar en qué tipo legal tiene un delito, tiene que haber una investigación. Entonces, solamente por ver la lesión no se puede determinar, o no podríamos determinar si es doloso o culposo. ¿Cómo podría determinar si la lesión ha sido de casualidad o le ha dado un puñetazo? No es que yo estaba levantando la mano y le cayó un puñetazo en la cara. Eso va a decir el agresor. Y la agredida que va a decir, no, me has dado un puñetazo directo. Cuando hemos comenzado a discutir. Entonces todo eso en la investigación se llega a determinar. Por eso que no vamos a hablar todavía no vamos a hablar en realidad si doloso o culposo. Lo que vamos a hablar es de delitos con lesiones leves y con lesiones graves. Estos dos, nada más. Entonces, por ejemplo, en la televisión alguna vez, varias veces he escuchado, el médico legista o la fiscalía, una señora agredida que la han jalado por las gradas, por el pasadizo, le da puñetazos y le ha fracturado la nariz. Tiene moretones, le fracturó la nariz y dice el médico que son lesiones leves. Son lesiones leves. ¿Cómo es posible que sean lesiones leves? Lesiones leves para ti, ¿qué serían? En esa numeración de lesiones que hemos aprendido. Una lesión leve, ¿qué significa? Un corte pequeño, una caída de acción, la lesión, una sugilación, escoriaciones, hematomas, sugilación, raspilloncitos, un chupetón, ¿no es cierto? Esa es una lesión leve para la parte médica, pero para la parte legal, la lesión leve es cuando la calificación es de más de 10, o sea, 11 hasta 19 días. Y acá, por ejemplo, ¿qué lesiones entran? La fractura de huesos propios de la nariz, que va desde 15 días. Desde 15 días. Ella tuvo moretones, tuvo rasguñones esta chica. Y también tuvo fractura. Entonces dijeron, ¿cómo va a determinar el médico? Nosotros no determinamos nada, solamente calificamos 15 días, punto. Ya la parte de la fiscalía determina que dice que es un delito con lesiones leves. ¿Por qué? Porque el médico le determinó 15 días de descanso médico por la fractura. ¿Por qué? Porque al haber 10 lesiones, uno va a calificar la lesión de mayor compromiso. Si tengo un moretón, escoriación, herida, fractura y hematoma, entonces, ¿cuál de todas creen
¿Qué es la de mayor compromiso? La fractura. Entonces, esa es la que voy a calificar. ¿Por qué? Porque dijimos que la incapacidad médico-legal es el tiempo de reparación. Entonces, si la fractura va a reparar en 15 días, las otras lesiones que son menos comprometidas van a reparar en ese tiempo. ¿Ya? No se califica el número de lesiones. Una persona tiene equimos de superación, equimos de superación, equimos de superación, equimos de superaciones, 20 lesiones en diferentes partes del cuerpo. Y la otra persona solamente tiene una sola. Pero esa persona tiene los días de descanso médico de 8 días, mientras que la otra tiene 5 días. Oye, pero que solamente, ¿cómo es posible? No es racional de que una sola lesión le hayan calificado 8 días y el otro que tiene 20 le han calificado 5 días. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la persona que se le calificó 8 días tenía un hematoma. Por eso es bueno que ustedes revisen ahora y en su vida profesional la guía de delitos contra la libertad sexual. O perdón, la guía de lesiones. ¿Por qué? Porque en esa guía de lesiones, casi en la parte final, está la tabla de valoración de esas calificaciones, donde dice, por ejemplo, que para un hematoma es 8 días o más. Para una equimosis, hasta 6 días. Una escoriación, hasta 6 días. Una tumefacción, hasta 6 días. Por lo tanto, si yo diré, pues no, en la práctica, la equimosis más grande o más complicada, le voy a calificar 6 días. La equimosis más chiquita, 2 días. Entonces la valoración será entre 2 a 6 días. La equimosis grande, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la equimosis grande? ¿Te están soplando? No, la bolsa vendría a ser la acumulación de sangre, pero la equimosis es la infiltración de sangre. Equimoma. O sea, el hermano mayor del equimosis, un equimoma. Y el chiquitito, ¿cómo se llama? ¿Ah? Petequias o las petequias. Entonces, una forma de valorar es esta. Y es más, en la guía dice aquí, doctor, pero la guía dice 29. Sí, en la guía dice 29, pero la guía es del 2016. Y las cosas van cambiando. En la guía, cuando se hizo la guía, no había chat GPT. Ahora sí hay, entonces ahora las cosas se han reducido. Ese es para terceras personas. Así debería por terceras personas, nos negociamos con él y esto funciona. Somos terceras personas. Pero cuando entra la ley 3036.4 contra la violencia hacia la mujer y al grupo familiar, las cosas cambian. Ahí dice, no. Acá no vamos a considerar falta a nadie. Todos son delitos. O sea, un día de atraso médico es un delito. Entonces, ahora sí, a la mujer no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Porque si el pétalo de una rosa te deja una lesión, ya fuiste. Entonces, ahora sí, tengamos mucho cuidado en lesionar a una enfermedad, ¿no? O sea, si le vamos a lesionar, vamos a hacer con el cariño, ¿no? Con un buen verso. Ese podría ser. Y ahora que se acerca. A punta de verso. Eso, a punta de besos. Claro. De verso. Presión positiva, no presión negativa. Positiva. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Entonces, ahora de alguna manera, aún todavía, ya la mujer ya está sobreprotegida, ¿no? Está mucho más sobreprotegida. No sé si seguimos en un machismo, ¿no? ¿Qué dicen los cuadros? Claro.
Según la ley, 30 cirugías, sí. Entonces, sí es cierto, de repente, antes éramos muy machistas y ahora se volcó las cosas al revés, ¿no? Entonces ahora la mujer tiene un ministerio, tiene una ley, tiene sanción. Entonces, ahora sí hay prisión. Antes era, no, pues sí le pegaba, un moretón. A la justa me van a llevar a la comisaría. Ahora no es así. Es más, si la mujer dice, ya no quiero ya continuar con la denuncia, no pasa nada. No, eso era antes de esta ley. Ahora no, ya no quiero denunciar. Sí, pero ya pusiste la denuncia, así que corre hasta el final, hasta llegar al juez. El juez lo va a llamar a uno de los gemelos y le dice, A uno de los gemelos. siéntate. No, sí, discúlpeme. Primera y última vez. Muy bien, te creo. Entonces veo su récord y dice, efectivamente, él está limpio, así que, muy bien, vamos a darle una oportunidad. A veces les dan reparación civil, los castigan yéndose a arreglar los parques, ¿no? A cortarse, qué sé yo, de acuerdo a veces hasta tu profesión. Pero la siguiente probablemente ya no tengas esa misma oportunidad. Entonces hay gente que ahí entra en penal por 2 o 3 meses porque agredió a una mujer o a un integrante del grupo familiar. Hasta acá está entendida esta partecita. Entonces esto quiero que lo conozcan. Mire, y acá, eso seguramente ya han hecho en clases prácticas. Toda lesión, o sea, toda valoración médico-legal o toda lesión producto de la violencia o un acto violento, en general, puede ser hasta un atropello, ¿no? Me empujó el carro, me caí y me lesioné, no. Una escoriación. Acá, una chiquitita. Va a su consulta médica, usted está en emergencia, lo atienden. ¿Cuántos días de descanso médico le das? ¿Un día? ¿Cuántos días de descanso médico le das? Un día. Así. No le das. No le doy. No le das descanso médico. Es cierto. No le das descanso médico porque estás en la parte clínica. Pero la parte médico-legal sí tiene una calificación. Será por un día. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nos pidan un reconocimiento médico-legal por integridad física, nosotros vamos a, y si encontramos una lesión, lo mínimo que tenemos es calificar. Oye, pero es un arañacito, sí, ese será un día. Porque si no califica sería incongruente. No tiene valoración, pero sí tiene lesión. Vamos a ver, ¿no? Valoración, calificación. ¿Correcto? Ya está. Cuando hemos hecho prácticas, ¿han visto lesiones mínimas? Hasta ahora no hemos visto. Una. Ya. Excoriación. Ya. Ya está. Y de acuerdo, por ejemplo, a lo que vistes, si tú lo hubieras visto en el hospital y ella te hubiera pedido, o esta persona te hubiera pedido, doctora, ¿cuántos días de descanso médico me va a dar? ¿Le hubieras dado? Claro, porque también, miren, el descanso médico generalmente es para la parte laboral. Mientras que la incapacidad médico-legal es para la parte legal. ¿Qué otra cosa más quería advertir? Lesiones, la clasificación. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó clarito? Entonces, en las lesiones graves hay un cierto tiempo. En las lesiones graves es a partir de cuándo sería? Mayor a 20 días. Entonces, de alguna manera, casi todas las fracturas se Son encasillan en graves. el grave. Tú lo empujas
se cae de espaldas o de costado, apoya la palma de la mano. ¿Qué fractura te puede ocasionar? Ah, lo de Smith. ¿Cómo se llama? ¿De Jones o de Smith? ¿La de? ¿Smith? No. No. ¿Cuál es? ¿La La... de? Coles, claro. Sí. ¿Cierto? Ujú. O colles, ¿no? Colles. En niños. Una fractura de la muñeca. Entonces, esa fractura, miren, pero si yo solamente le empujé, sí, pero la persona se fue. Entonces ahí viene lo que podría ser doloso. Culposo, doloso, cólicos. Yo no quise, Sí. pero justo se resbaló y ahí viene la investigación. Se resbaló. Pero tengo por seguro que la otra persona probablemente no va a decir, como tiene bronca contigo, no va a decir, no, él me empujó con alevosía, Sí. ventaja y premeditación. Listo, muy bien. Entonces ahora el tema que nos van a exponer nuestros compañeros es un tema también interesante. Ya está dejando de ser común, antes era un poquito más. Ahora las lesiones por arma de fuego. No, blanca. Las lesiones por arma de fuego están Más de moda. superando. En verdad están superando. ¿No? Con la llegada de nuestros amigos, nuestros vecinos. Listo, muy bien, entonces adelante. Doctor, la fractura de nariz es una lesión leve porque es de 15 días, ¿verdad? Sí, desde 15 días. Puede ser 20 días, puede ser 25 días. Pero como sería lesión grave o Ya, pero, o sea, ojo que nosotros no determinamos eso. No lo determinamos, solamente lo tenemos ya. Dices, si yo le voy a calificar, ojo que también, por ejemplo, ¿no? Un hematoma. Hematoma, por ejemplo, es de 8 hasta 15 días. Hematoma, tú puedes calificar 8 días, 9 días, 10 días, 11 días, 12 días, 13 días, 14 días. Pero para calificar, por ejemplo, 15 días, en tu informe tienes que especificar. O sea, si tú pones hematoma en ojo 15 días, entonces te van a preguntar, ¿y qué varía en un hematoma de 8? ¿Cuál es? No, es que le das toda la explicación, pero esa explicación no lo dice en tu informe, solamente tú pusiste hematoma. Entonces no lo justificaste. ¿Ya? Entonces, ahí por ejemplo, no van a estar diciendo, no hematoma. Si le califico 10 días, el doctor me dijo que es falta. Ya. Falta. O sea, ¿qué significa falta? En la parte coloquial. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a decir, ya muy bien, entre los dos se han golpeado, es falta. Ya. Mírense frente a frente. Dense la mano, un abrazo, un besito y bueno, algo así. Sin embargo, cuando es delito, dice no, acá ya no, cada cosa es serio, ¿me entienden? Entonces, regresamos. Si el hematoma, o cuando tengo un hematoma, digo, no se lo califico 11, se va a hacer delito y me van a llamar de repente, yo no quiero ir a la fiscalía. No, mejor le pongo 8. No va a hacer eso, ¿no? O sea, es una forma graciosa que les estoy diciendo, pero si le corresponde 15, y se le pone 8. Y tú vas a ir a justificar porque tú eres el que estás evaluando. No hay mejor persona que tú la que va a ir a justificar por qué 8, por qué 10, por qué 15, por qué. Tú eres la única persona que va a hacer eso. Así que no tengan temor. Si tienen que calificar 15, si tienen que aplicar 5. ¿Y cómo determinamos? Y si no hay lesión, por las características. Si no hay lesión, no hay lesión. Miren, hablamos con mi grupo y creo que ya les dije, ¿no? En la parte clínica, cuando una persona va a la parte clínica, nuestro objetivo es llegar a un diagnóstico para darle una recuperación, ¿cierto? Ese es más o menos el sentido. Cuando una persona va a un establecimiento de salud a buscar ayuda. Y el diagnóstico es la suma de los 5, la combinación, la mezcla o combinación. Combinación. Entre los síntomas y los Signos. signos. Ah, Entre el objetivo
y lo subjetivo. Entonces, agarras tú la información que te dice, ¿no? Tú le enriqueces esa información porque le vas a ir preguntando y desglosando, ¿no? Y después le haces un examen físico, la parte subjetiva, y después vas a la parte objetiva, lo sumas los dos y llegas a un Diagnóstico. En la parte legal ustedes han visto en la práctica. La información que recibimos es muy somera, muy simple. Recibió patadas puñetes por fulano de tal o por su pareja, es más, ni siquiera ponemos nombres, porque es importante que no nos digan, porque de repente por ahí lo llevo a conocer, puede ser mi mejor amigo o mi peor enemigo. Entonces, para evitar esas susceptibilidades, entonces solamente usted lo conoce, sí, ya está, eso es lo que más me interesa, o no lo conoce, una persona desconocida, la fecha y las circunstancias, ¿no? Así ha sido nuestro plan, ¿no? Delicado refiere a agresión física por su conviviente, por su amigo, por su enamorado, por una persona conocida, una persona desconocida, por tres personas, una conocida, desconocida, hombre, mujer, etc. ¿Cuándo? El día 5 de marzo del 2026, a horas 8 de la tarde. Refiere a agresión con puñetazos en la cara, una patada en el glúteo y 2 cachetadas. Ya está. Listo. Sencillo. No es muy complicado. Entonces, ¿dónde nos complicamos la vida? En la parte del examen físico. ¿Por qué? Porque en el examen físico sí tratamos de detallar, ¿no? Acuérdense de 4 cosas. Me llamaba un médico anteayer, por Ambobamba. Dice, doctor, a una persona le vamos a hacer, no, se ha muerto y le tengo que hacer levantamiento o me puedo negar. No, no te puedes negar. Si ya la autoridad te está pidiendo que hagas el levantamiento, es una persona adulta que, no sé, dice que ha aparecido muerto. Pues cuando hace el levantamiento cada vez, le dice que había sangre por todo lado. Entonces ya le indico algunas cosas. Digo, pero cuando veas una lesión, trata de valorar o describir de esa lesión 4 cosas. 4 cosas. La lesión, o sea, un equimosis. El tiempo de esa lesión, por ejemplo, equimosis roja, verde, violácea, amarillenta, ¿no? La lesión, el tiempo de la lesión, las dimensiones de 5 por 8 centímetros y la localización en, ¿dónde? En tórax. Pero hay que, ya, vamos a ir mejorando en tórax. ¿En qué parte del tórax? En la parte anterior. ¿En qué parte del tórax anterior? Del tórax. Yo me voy a caminar en cualquier parte del tórax. Ya me anterior. Ah, ya, acá, mi plano es frontal, ¿no? Mi plano frontal es anterior. Aquí está. ¿En qué parte del tórax? ¿Ah? Paresternal, ya está muy bien. Paresternal. Ya, paresternal, supra o infra, ya. Paresternal, supra, infra. ¿Seguimos? Ya está, del lado derecho, supra, infra, del lado derecho. Define tercera, supra, infra. Supra, ya está, miren, ya estamos localizando dónde está la lesión. Y de repente por ahí seguimos afinando más cosas. Entonces la idea es tratar de determinar dónde. No poner en el brazo derecho, ¿no? Porque es diferente que, por ejemplo, si yo te jalo, te voy a provocar lesiones en la parte interna, sí, o la parte anterior, dependiendo de la posición. Aquí yo te doy puñetazo y te provoco el mismo equimosis que afuera. Porque va a ser bien difícil que te haga una equimosis por puñetazo en la parte interna. A no ser que él estaba bostezando y ¡pam! Le da un puñetazo. Entonces, solo así, digamos, o algo parecido. ¿Ya? Entonces, esas cosas en una lesión ustedes deben de alguna manera tratar de buscar. Acuérdense, lesión, el tiempo, las dimensiones y la localización. Ya en otras lesiones, por ejemplo, la escoriación, ya le podemos decir la dirección o el sentido. Eso ya seguramente las prácticas poco a poco van a ir afinando, ¿ya? Que son adicionales además. En casos de criminalidad, como por ejemplo en este caso que les digo de este doctor, que me llamó,
Entonces ahí sí, él está describiendo mucho más cosas. ¿Por qué? Porque sí se necesita describir eso. Y cuando es una lesión entre dos y se han pegado, entonces de alguna manera hay algunas cosas que son tan importantes por el caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien, ahora sí les doy el paso a vuestros compañeros en el tema de lesiones por arma blanca. Muy bien. Adelante, chicos. Pueden apagar si desean la luz. Azul, blanco. Buenas noches con todos. Doctor, buenas noches. El día de hoy les vamos a hablar un poco de lesiones de arma blanca, pero para iniciar nuestro tema vamos a hablar sobre estadísticas sobre el INEI. El INEI tiene una base de datos, pero solo hasta el 2017, donde vamos a hablar entre el arma de fuego y arma blanca. En el 2012 había una prevalencia significativa de 62.3% respecto a arma blanca con respecto a arma de fuego. Y así fue avanzando con los años en cuanto al uso de arma blanca en nuestra estadística, hablando en Perú, ¿no? Y para el 2017, que se hizo el último censo, se podría decir, por arma de fuego y explosión, hay un 30.5 en un aumento, y seguramente que para este año ya debería ser un poco más del 50%. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Primeramente, compañeros todos y doctor, muy buenas noches. Vamos a ver sobre la definición y la clasificación de lo que es la arma blanca, ¿no? Principalmente, las armas blancas van a ser instrumentos compuestos por una hoja o también un cilindro metálico con punta o sin punta. Estos, de acuerdo al origen y el propósito de las armas, se van a clasificar en fabricadas o improvisadas. Tenemos que tener en cuenta que el arma blanca se va a definir como cualquier objeto con punto de filo. Y vamos a ver que este corte va a ser penetrante a los tejidos corporales, ¿no? En la clasificación vamos a tener las armas fabricadas e improvisadas. En las fabricadas vamos a tener, como se ve en la imagen, los cuchillos, puñales, punzones, machetes, flechas y lanzas, y también lo que son las hachas. En las improvisadas vamos a tener fragmentos de vidrio o de metal, afilados, destornilladores también, tijeras, alambres, hojas de afeitar y también lo que son las palas. Dentro de este grupo de las improvisadas vamos a tener una clasificación más extensa que van a ser las armas hechizas. Estas se van a caracterizar por objetos punzocortantes confeccionados con elementos rústicos que van a ocasionar también heridas de caracteres similares causadas con otro tipo también de lo que son unas armas blancas. Estas mayormente se van a encontrar en lo que son las penitenciarías. En estas se van a dar un ejemplo de esta arma blanca llamada platina. Como por ejemplo podemos ver acá que va a ser una arma hechiza con una punta fila y también con un mango o manubrio. Entonces, acá vamos a ver las lesiones por tipo por arma blanca, ya que van a ser causadas con un objeto punzante que ya lo hemos visto, con una empuñadura y también con una parte laminar que va a ser puntiagudo y también de un solo filo, exactamente. En esta vamos a ver que el tamaño y la forma de la herida depende de qué, de la forma del objeto que ha tenido que ser utilizado, el ángulo de la entrada a la cual va a entrar el arma, el movimiento de la hoja, ya que va a ser un instrumento dentro de la herida, que el movimiento va a ser hacia el herido, al momento de lo que va a ser la agresión que va a retraer a la arma. Lo anterior se va a explicar por una forma de Y y también de L, de lo que es de la herida. En este estado vamos a ver la tensión y relajación de lo que va a ocurrir en la piel lesionada. Por lo cual, vamos a ver acá en las líneas de Langer que van a ser formaciones, ¿no?, de colágeno y fibras elásticas en la dermis, que van a disponerse en lo que son los grupos que son lineales y también paralelos, verticales a las extremidades y circulares en lo que son las zonas del cuello y también lo que es en la parte del tronco.
Para la clasificación vamos a tener 4 puntos, ¿no? Las heridas cortantes o incisas, las heridas punzantes, las heridas punzocortantes y las heridas contusocortantes. En cada una de estas las vamos a describir seguidamente, pero para cuál vamos a ver las características morfológicas que va a tener la piel, también las dimensiones y los criterios de clasificación de las heridas, para lo cual tenemos que recordar que esto se debe a las armas o instrumentos utilizados para causar cualquier lesión en diversas maneras. Por ejemplo, las heridas cortantes en su mayoría van a ser superficiales y las otras van a tener un componente exterior y otra de diversa profundidad y también una diferente extensión. Ahora vamos a ver las heridas cortantes o también llamadas incisas. En este tipo de heridas vamos a ver que van a tener un origen superficial en una forma de líneas oblicuas y también que van a tener unos bordes lisos y una larga dimensión de lo que va a ser una predominancia para este tipo de heridas. Generalmente van a ser letales, ya que el paciente va a recibir un ataque en las partes anatómicas, en los vasos sanguíneos, de medio tamaño y van a pasar cerca de la piel. Pero cuando va a ser algo un poco más grave, va a ser cuando, por ejemplo, va a ser laterales a la zona de lo que va a ser del cuello. Instrumentos que les pueden causar este tipo de heridas, vamos a ver que va a ser por un factor lesivo en el filo del instrumento, utilizando las características que hace apto para el corte y la sección de estos tipos de tejidos, como por ejemplo las hojas de afeitar, cuchillos de cocina y cualquier otro instrumento físico que va a ser deslizado con una fuerza sobre la superficie corporal, como por ejemplo podemos ver acá cuchillos y también navajas de afeitar. Y este es el tipo de las heridas que vamos a tener, ¿no? Que va de acuerdo al tipo del instrumento, por ejemplo acá va a ser un cuchillo de cocina que va a ser con la dimensión y la profundidad de acuerdo al instrumento, en este caso el cuchillo, y acá una navaja de afeitar. En la morfología vamos a tener en cuenta que van a estar compuestas por un componente externo, ya que va a ser visible en la piel, y uno interno en los planos anatómicos subyacentes. Y se van a diferenciar de las heridas contusas, que no van a tener puentes dérmicos, como ya lo mencionó el doctor. Van a ser limpias y también con la dimensión y la longitud del arma blanca que se ha podido utilizar, en este caso el cuchillo. Tenemos que recordar que se van a producir por el deslizamiento de un objeto filoso en la superficie de la piel. También que en ella se predomina lo que es la longitud, y la profundidad va a depender de la presión que haga al objeto sobre el cuerpo, ¿no? O sobre el espacio de contorno de la piel. Y su largo dependerá del recorrido que también se va a hacer sobre la piel, en este caso en la parte cigomática. En las heridas punzantes. Bueno, vamos a iniciar con las heridas punzantes. Bueno, estas van a ser este tipo de heridas van a ser soluciones de continuidad de la piel y tejidos que principalmente van a estar producidos por instrumentos puntiagudos y alargados. Y pues estas lesiones van a producir, bueno, estos objetos van a producir lo que es la penetración, ¿no?, de la punta del objeto, que pues inicialmente van a comprometer lo que es la epidermis y la dermis, como también puede llegar a comprometer lo que son planos anatómicos mucho más profundos, como por ejemplo el músculo, cavidades corporales, como también órganos, ¿no?, según la fuerza que haya ejercido el agresor a la víctima. Bueno, ¿cuáles van a ser estos instrumentos y qué tipo de características van a tener? Generalmente estos objetos van a ser delgados, alargados y con una punta aguda. Dentro de estos tenemos a los más comunes, ¿no?, que van a ser el destornillador, la punta de las tijeras, agujas, como también los palitos de tejer, clavos, alambres, tenedores, lápices y desarmadores, ¿no?, entre otros también. Bueno, también hay otro tipo de objetos naturales, como también partes anatómicas de animales, como es la punta la cola del
de un animal, es del... Ay, perdón, no, de la mantarraya. Ah, ya, la polla. Sí. Ya, bueno, El ratón. ya, bueno, este tipo de heridas van a generar varios tipos de características, van a tener varios tipos de características, donde pues estas heridas generalmente van a ser pequeñas y pues van a presentar lo que es un orificio de entrada, un trayecto y en algunas ocasiones van a presentar un orificio de salida. Además de esto, van a presentar la siguiente forma, ¿no? Esta va a ser redonda, ovalada o puede ser triangular, que van a ser características de ese tipo de heridas que nos van a permitir diferenciar de otras. Entonces, también van a presentar paredes lisas y van a generar lo que es una hemorragia externa, pero escasa. Y este puede llegar a generar lo que es un riesgo de hemorragia interna en el caso de que haya comprometido lo que son órganos más internos, ¿no? Ahora, como dije, una de las características principales de este es el trayecto, ¿no? En este caso es profunda, va a tener un fondo ciego, quiere decir que el objeto que ha lesionado la estructura anatómica pues no ha generado lo que es un orificio de salida, no ha atravesado la estructura anatómica, es decir, solamente va a presentar un orificio de entrada. Entonces, esa trayectoria va a depender de la posición de la víctima y también la fuerza que haya ejercido, ¿no? Y el movimiento del agresor. Además de esto, nos va a poder determinar la longitud del instrumento, ¿no? Y la forma de ahora, el orificio de entrada, bueno, principalmente va a depender, ¿no?, de lo que es el grosor o el diámetro del instrumento que ha usado la víctima, perdón, el agresor. En este caso, si ha usado un instrumento muy fino, por ejemplo, ¿no?, si ha usado una aguja, lo que se va a observar en la víctima va a ser un punto rojizo o rosado, que puede llegar a desaparecer de 2 a 3 días. Y en el caso de que se haya usado otro tipo de instrumento, pues también va a llegar a afectar lo que son los tejidos, más no órganos internos, ¿no? Y pues no va a sobrepasar lo que es el límite de la elasticidad de la piel, es decir, de la epidermis. En el caso de que se haya usado un instrumento grueso, en este caso, bueno, la forma, ¿no?, de la lesión va a ser de ojal, en forma de ojal, donde los ángulos van a ser pues más nítidos y simétricos, ¿no? Y en este caso va a superar el límite de la elasticidad de los tejidos, es decir, que pues, ha comprometido lo que son el músculo, ¿no? Ya. Bueno, esto también se puede clasificar en heridas penetrantes y perforantes. En el caso de las penetrantes, se caracteriza porque va a presentar solamente el orificio de entrada. Como se ve en la imagen, solamente se ve no atravesado, ¿no?, el objeto. Por ejemplo, en esta imagen se observa un tornillo que no ha atravesado el dedo, ¿no? Acá igual. Ahora, las perforantes en este caso van a atravesar lo que es la estructura anatómica. Por ejemplo, un clavo, ¿no?, va a tener en este caso un orificio de entrada y un orificio de salida. En esta imagen también podemos ver la lesión se ha dado por los palitos de tejer. Además, se puede llegar a describir lo que es la trayectoria de la lesión y también la dirección y profundidad de la herida. Bueno, pasando, hablaremos de las heridas punzocortantes. Vamos a definir esta como soluciones de continuidad de la piel que hayan sido causadas con algún objeto con borde afilado y que termine en un extremo agudo. Esa va a ser una característica predominante de que va a haber una acción de penetración y corte hacia una profundidad del tejido y cavidades corporales de un objeto. Esto definitivamente con punta y filo.
vamos a tener dos cosas para reconocer aquí. Uno que va a ser superficial, que va a estar encima de la piel, y uno interno que va a ser el trayecto, el que ha conducido a aquel objeto. Y para entender un poco más, ¿qué es uno superficial? Va a ser una herida con bordes lineales y de dos extremos, que va a ser uno agudo y uno opuesto obtuso, que va a haber en forma de pececito, como podemos observar aquí en la imagen. Y en un interno, próximamente en la siguiente diapositiva, y estos van a comprometer ya sea epidermis, dermis y pudiendo afectar algún plano anatómico más profundo. Y también para recalcar que nuestras fuentes, para cuando revisen nuestras diapositivas, están en la base porque hemos usado diversas fuentes. Para tomar en cuenta los instrumentos que causan esta, van a ser cuchillos, puñales, fragmentos de vidrio y así una infinidad. Pero vamos a clasificar estas en monocortantes, bicortantes y pluricortantes. Cuando hablemos de un monocortante, vamos a hablar de que este objeto va a ser con filo y con un lomo romo, y van a tener como una característica de que va a dejar una lesión en ojal, como un ojo, o en pececito, como les había mostrado en la imagen anterior, como en esta. Y también que va a dejar un borde redondeado y cuadrado, que va a ser el lomo. En cuanto a las bicortantes, va a ser como por ejemplo una tijera, que esta va a tener dos filos afilados y que van a dejar una herida lineal, como vemos en la imagen, y ambos extremos van a ser agudos, muy parecidos a una hendidura profunda. Y en cuanto a los pluricortantes, aquí tendremos una infinidad también de ejemplos, como las limas, bayotas, estiletes, que van a tener una entrada que va a ser estrellada o geométrica, y en su punta o un ángulo va a ser cortantes, ya sea alguno de estos instrumentos que se haya usado. Y en cuanto a la profundidad y el tamaño de la gravedad de este tipo de lesiones, dependerá del factor del arma que se ha usado, ya sea monocortante, bicortante o pluricortante, y la fuerza aplicada hacia la persona y la ubicación anatómica en el impacto de esta. En cuanto a las características, tendremos un orificio de entrada, como el ojal y pececito, y una de cola de entrada o una cola de salida. Como ya se ha hablado, una penetrante o perforante, que también lo vamos a aclarar en un momento. Y la dirección del trayecto o canal de penetración, y puede ser de un tipo penetrante, perforante, como ya. En esta imagen, como podemos observar, vemos que es en la región dorsal posterior. Este va a tener un trayecto oblicuo y transverso, y nos refiere en la referencia que este ha sido ocasionada por un ataque de cuchillo que ha atravesado una chaqueta de cuero en la ropa, y podemos observar que esta lesión tiene bordes regulares y definidos. En cambio tenemos este tipo de lesión que son múltiples, que esta va a ser en tóraco abdominal. La referencia nos indica que este plano ya ha sido afectado de manera significativa hacia órganos internos. Ha afectado páncreas, hígado, intestino y también el mesenterio. Y que esto consideramos como esta ya una herida profunda. También tener en cuenta que algunas veces el instrumento lesivo atraviesa los planos anatómicos y la punta va a entrar y también salir por el lado opuesto, donde vamos a considerar un sitio de entrada y un sitio de salida. En cuanto a las características macroscópicas que vamos a observar a simple vista, vamos a tener igual un orificio de entrada que va a ser en forma de un ojal o fusiforme o de pececito, y también vamos a tener bordes nítidos y irregulares que van a ser extremos agudos, una cola de entrada y salida, un trayecto profundo de canal de penetración. Y como ya me lo había explicado mi compañera, puede ser penetrante. La lesión que solo va a dañar la parte superficial de la piel, pero no va a atravesar el cuerpo. En cambio, una perforante ya va a ser aquella lesión que va a generar un orificio de salida y de entrada. En esta imagen tenemos que hay una lesión cérvico-lateral. Esta va a ser medio definida como una enojal, y esta ya va a ser múltiple,
de múltiples lesiones, ya sea de bordes irregulares y no observamos un orificio de salida. Y en cuanto a elementos anatómicos de la herida, igual vamos a hablar de un orificio de entrada que va a ser de forma elíptica o ojal, bordes regulares, y eso nos va a apoyar porque nos va a permitir orientarnos el tipo de arma que se ha usado para lesionar a esta persona, ¿no? Vamos a hablar del trayecto, ya que este va a seguir como que un orden en los tejidos y va a atravesar cavidades corporales. Y hablaremos de un orificio, ya sea si hay salida y si es existente o no, porque no todas van a atravesar. Va a ser más irregular y generando mayor lesión en el tamaño. Podemos observar esta imagen que nos da un extremo superior único relativamente romo y dos extremos que podemos observar aquí en la imagen que van a ser inferiores, afilados y agudos, que esa ya no se vendría a hacer en una totalmente ojal porque hay dos depresiones. Y en cuanto a la importancia de que sea forense, ya que las armas blancas de múltiples van a ser un indicador en cuanto a la agresión, si ha sido violenta, si ha sido de un homicidio o si la persona se ha autoinfligido este tipo de daño. Recordar que hay tipos de lesiones, ya va a ser traumáticas, lesivas, y también nos va a apoyar de que el paciente se haya defendido o no de su agresor. También va a ser esencial para determinar la causa de muerte, si ha sido accidental o si ha sido homicidio. Y también el análisis detallado de las características de la herida, como la profundidad, trayecto, lesiones asociadas, la facilidad de reconstrucción y la escena del crimen, que nos apoyarán a dar una idea, ¿no?, de lo que ha pasado. Y de también vamos a determinar el tipo de arma que se ha utilizado. Vamos a establecer una dirección del ataque para evaluar la distancia entre el agresor y la víctima. Y vamos a tener en cuenta que hay que diferenciar entre homicidio, suicidio y accidente. También la bibliografía nos habla de cuánta fuerza se ha ejercido para diferenciar este tipo de casos. Y además permitir el analizar del número de lesiones, localización, trayectoria y profundidad que se hace. Bien, tenemos ahora lo que son las heridas contusas cortantes. Bueno, estas van a ser heridas que se ocasionan contuso por golpe y cortantes por algo filoso. Bien, los instrumentos que vamos a hablar más o menos hoy día son el machete, la hacha, el asadón y el sable. Bueno, las heridas que vamos a encontrar van a tener características importantes y también, bueno, estas van a ser bordes irregulares o contusos, puentes de tejido ocasionales. Puede haber también equimosis o contusión alrededor y puede haber sangrado de un hueso subyacente, ¿no? Estas más que todo van a tener un sangrado muy abundante y la herida puede llegar a ser profunda. Bien, tenemos primero lo que va a ser la herida por machete. Como sabemos, el machete es un instrumento largo y pesado que va a tener filo y va a ser muy usado en lo que son más que todo labores agrícolas, ¿no? Las características de estas heridas por el machete van a ser heridas contusocortantes profundas. Como podemos ver ahí, van a tener unos bordes relativamente nítidos, pueden alcanzar músculo y hueso y pueden sobrepasarlos, ¿no? Acá va a haber lo que va a ser el sangrado abundante y pueden observarse ya sea amputaciones parciales o ya sean amputaciones completas. Bien, acerca de las localizaciones frecuentes, más que todo se van a encontrar en cabeza, cara, cuello, miembros superiores. En lo que son agresiones, suele verse heridas de defensa en lo que son manos y antebrazos. Bueno, la importancia médico-legal en estas heridas, más que todo van a ser amplias y profundas y también esto va a permitir identificar la dirección del golpe, ¿no? Tenemos las heridas por hacha. Bueno, acá las características más importantes es que van a ser lesiones muy profundas. Va a tener los bordes contusos y estos pueden llegar a ser aplastados. Va a haber un frecuente compromiso óseo y puede producir fracturas abiertas. También va a haber heridas con forma triangular o en forma de cuña. Las particularidades, va a haber una gran energía de impacto, ¿no? Porque el agresor va a ir con fuerza. Entonces puede ocasionar lo que va a ser sección completa de las estructuras, ¿no? Bien, ahora acerca de la localización frecuente, más que todo encontramos en lo que son cráneos, hombros y espaldas. En lo que es la medicina legal se va a considerar lesiones de gran fuerza traumática.
Bien, ahora tenemos lo que son las heridas por asadón. Bueno, el asadón va a ser una herramienta agrícola con hoja metálica ancha y pesada. Las características para esto va a ser las heridas irregulares, como podemos observar. Los bordes van a ser muy contusos y va a haber un frecuente aplastamiento de tejidos, ¿no? Este puede dejar huellas del borde del instrumento, como podemos ver en esta. Sus particularidades es que va a tener un mayor componente contundente y puede producir lo que son laceraciones extensas, como podemos observar aquí. Acerca de la localización frecuente, también es en cráneo, extremidades y espalda. Bueno, acá muchas veces producen lesiones mixtas, ¿no? Si tenemos contusión más un corte más una laceración. Bien, ahora las heridas por sable. El sable, como sabemos, ha sido usado históricamente en combates. Esta va a tener características, van a ser heridas contundentes profundas. Los bordes podemos ver como en esta imagen que van a ser más limpios, ¿no? Sus trayectorias van a ser largas y lineales y puede llegar a producir lo que son amputaciones. Acerca de sus particularidades, va a haber un menor componente de contusión que el hacha o el asadón y va a predominar lo que va a ser la acción del corte. Acerca de su localización frecuente va a ser también en cara, extremidades y espalda. Y bueno, en esto más que todo las lesiones pueden llegar a ser largas con un trayecto curvo. Bueno, pasando a los tipos particulares de heridas, resulta que el ratón sí existía. Para que quede claro, la cola de ratón, ¿qué significa? ¿Qué quiso decir mi compañera? Es que cuando un arma punzocortante entra, pues va a dejar una cicatriz, por así decirlo, ancha, profunda, ¿no? Y conforme el agresor arrastra la navaja, el cuchillo, la herida va a comenzar a hacerse más fina, más aguda, más superficial, ¿no? Acá un ejemplo de la cola de ratón, ¿no? Acá es una herida, acá entra el arma, bájala, conforme el agresor va arrastrando el arma, ven como la herida va haciéndose más superficial, más cerrada, una punta más aguda de lo que era, ¿no? Más roma acá. Por los que no lo vieron, ahí está. Y bueno, lo mencioné porque lo voy a mencionar próximo, pero ahorita. Comenzando con la primera herida particular, tenemos la herida en acordeón. ¿Qué quiere decir en acordeón? También llamado el signo de la Gassein, algo así, no sé. ¿En qué consiste? Supongamos a mi compañera la atacan con una navaja de este tamaño, unos 5 o 6 centímetros, ¿no? Y pues a tener una contextura delgada, una piel delgada, musculatura delgada, nosotros al momento de la cirugía o la autopsia, ¿qué encontramos? Que se lesionó la aorta abdominal. O sea, uno pensaría que al lesionarse la aorta abdominal, el objeto con el que se agredió a mi compañera es una espada enorme, ¿no? Es una arma larga. Pero resulta que fue una navaja. ¿Y qué pasó? Que el agresor pues hizo una fuerza, empujó, hubo una retracción de la piel, la musculatura, una retracción, ¿no? Somática, y llegó a superficies más profundas. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que esta es la navaja pequeña. Dudo que sea pequeña, pero bueno, es la pequeña. Y ¿qué encontramos en las imágenes? Que lesionó la aorta abdominal. En este caso es la torácica, pero para que se den una idea, ¿no? Entonces, así en resumen, ¿qué quiere decir? Que el signo de la quiere decir que la profundidad de la herida no corresponde con el tamaño del objeto que la causó. ¿Qué quiere decir esta discrepancia? Que, bueno, se debe a las características somáticas, por ejemplo, en el contexto de un varón que sea delgado, piel delgada, y pues la elasticidad de estos tejidos, en el caso del abdomen, ¿no? Pasando con las heridas de defensa. Uno, cuando es atacado, bueno, a mí nunca me atacaron, pero supongo que cuando lo atacan con un objeto punzocortante, uno tiene el instinto de defenderse, ¿no? Sabe que eventualmente acabarán contigo, pero bueno, te defiendes. Pones las manos en instinto y pues te dejan estas heridas en defensa. Acá tenemos el ejemplo, dibujito. La víctima, por instinto, es obvio que no vas a detener el ataque, pero por instinto se defiende con las manos. ¿Y qué hay? Acá hay heridas. En el caso de la imagen real, tenemos que la víctima, antes de ser pues, desmembrada, lamentablemente, ¿qué vemos? Estas heridas de defensa.
la víctima intentó protegerse de su agresor antes pues de ejecutarse el ataque mortal. Acá tenemos otra. Y bueno, ¿siempre se encuentra en los miembros superiores? No. En el caso de que la víctima pues esté recostada y pues el agresor la ataque, ¿con qué se va a defender? Pues con las piernas, ¿no? Va a comenzar a patear en forma distinta. Y se pueden encontrar estas heridas en los miembros inferiores. Es importante considerar estas heridas de defensa al ver las heridas de vacilación, las cuales hablaremos, ¿no? Para diferenciar entre un suicidio y un homicidio. Heridas de vacilación. Bueno, ¿alguien sabe qué es vacilar? Como en Perú significa, ¿no? Bromear, como no me vaciles, no me bromees, no me molestes, ¿no? Según la RAE, vacilar significa como la duda, significa una duda, esa discrepancia que hay en uno. ¿Por qué se llama así heridas de vacilación? Estas heridas se ven en los suicidios. Antes de suicidarse con un arma blanca, una persona no es que lo ejecute de frente, ¿no? A menos que tenga el valor. Pasa que al momento de suicidarse, una persona lo que presenta es miedo, es duda. ¿Lo quiero hacer? ¿No lo quiero hacer? Pues es ese temor. ¿Qué pasa? Que antes de acabar con su vida, la persona va a hacer estos cortes superficiales, ¿no? Como que un vacileo, un intento, una duda, es la duda que hay antes de suicidarse. Como que se corta, se va cortando, hasta que finalmente pues se ejecuta la herida mortal, la que acabará, ¿no? Con la vida de la persona. En este caso, pues, miren, acá se ve, ¿no? Y herida mortal. En el caso de la señora, pues acá de la paciente, del difunto, tenemos acá, ¿no? Heridas de vacileo y las heridas mortales. Acá la herida mortal. Miren, ya creo que quedó claro. Bueno, ya. ¿Por qué mencioné el caso de las heridas de defensa? ¿Qué pasa si nuestro agresor quiere simular que nosotros nos suicidamos? ¿No? Y dice, ya, yo le corto el cuello, le pongo el cuchillo en la mano y pum, listo. Y bueno, se le hacen estos cortes, ¿no? Para simular que quiso suicidarse. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? La cola de ratón. Eso es uno de muchos, ¿no? ¿Qué pasa si la víctima pues, será diestra? ¿La cola de ratón dónde estará? Pues esta será hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha saldrá la cola de ratón. Si es zurda, de igual forma. Si pues está a la izquierda y resulta que la víctima era diestra, pues hay una duda, ¿no? Como que probablemente no fue un suicidio. Además, estas heridas de vacilación, en cuanto a los suicidios, suelen estar acompañadas sin prendas. Antes de ejecutar su ataque mortal, la persona suele retirarse las prendas y pues comenzar a cortar, ¿no? Pero si vemos que encima de la casaca pues hay cortes así, ya como que dudamos. Y por último, pues, lo que ya la mayoría sabe, restos humanos en las uñas. Si nosotros analizamos las uñas y encontramos células sanguíneas humanas, encontramos restos de piel, o sea, restos humanos en resumen, podríamos ya sospechar que esto fue un homicidio. Y para finalizar esta parte, las heridas de defensa. Si esta persona se le encontraría heridas en las palmas de las manos, en los miembros inferiores, en el antebrazo, pues sería un poco sospechoso, ¿no? El suicidio. Bueno, ya casi finalizando, tenemos a las heridas de degüello. Las heridas de degüello básicamente son heridas cortantes y punzocortantes en las partes anteriores y laterales del cuello. Por lo general, estas heridas suelen estar en homicidios. Es muy raro verlas en los suicidios. Peor aún la decapitación. La sección completa de la cabeza, pues es la forma más extrema de este tipo de heridas, ¿no? Acá vemos, pues, la cola de ratón, pues, ¿no? Está hacia acá. Tenemos que acá ya es un corte más que compromete los grandes vasos, compromete la tráquea, hasta diría el esófago. Y acá, pues, tenemos la sección completa de la cabeza. Bueno, eso por el momento. Y para finalizar ya tenemos las heridas múltiples. Las heridas múltiples tienen una particularidad, por así decirlo, psicológica. Uno que, pues, digamos, yo quiero matar a alguien, ¿no? Pero tengo miedo, no sé, estoy de miedo y pues lo cuchillo así nomás, ¿ya? Pero si fuese alguien con odio, si fuese alguien que quiere, pues,
demostrar un poder, una superioridad, y más que odio redundando, pues ¿cómo atacaría a la víctima? Pues haría múltiples cortes en la víctima. ¿Esto dónde se ve? Le dicen overkilling, ¿no? Sabes que la víctima pues está muerta, pero aún así el atacante sigue atacando. ¿Y por qué lo menciono tanto en el ámbito psicológico? Y es que se ve mucho en los feminicidios. Es cuando el agresor quiere demostrar un poder sobre su víctima, quiere demostrar una superioridad o un ataque de ira, pues ¿qué hace? Realiza estos cortes. Y pues eso habla mucho del estado psicológico de la persona. Eso sería todo, muchas gracias. ¿Cuál es la razón? Explicarnos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? En los ejemplos, la forma. Se ha notado, al menos yo lo he notado, de que quieren hacer entender a ustedes, ¿no? O explicar lo que es y eso es muy útil para el grupo. Por ejemplo, yo voy a preguntar, a ver, el signo del acordeón, ¿a qué se refiere? Es un signo musical, ¿no? Sí, no, musical. Sí. Muy bien, sí es cierto, ¿no? Coincide la extensión o la longitud de la lesión en profundidad con el objeto. Y justamente se da generalmente en las partes blandas, donde no hay musculatura. Clásicamente los encontramos en el abdomen, ¿no? Pero puede también ser de repente, podría ser en el brazo. Y el signo del zigzag, ahora estamos en el signo. Zigzag. La Z del zorro. Es el signo de la costurera. No, la Z del zorro. El signo del zorro, sí les dije, ¿no? ¿O no? No. Cuando yo hice un levantamiento, cuando estaba de médico, trabajé algún tiempo en Huancarán. ¿Sí no les dije? No. ¿Les conté este caso? Que así estaba en la espalda, la lesión. Del rayo, de un rayo. ¿Era electrofusión o electrofulguración? Electrofulguración. Ahí por ahí tengo una pregunta ya de examen. Ahora que han hablado de varios cortes, me he acordado, yo tengo una presentación acá. Electrocución, creo que es de una fuente. ¿Les cuento un casito? Sí, por favor. Un casito, rápido, ¿no? Casito. Sin pasar tarde. Muy importante es de saber siempre los mecanismos de estos instrumentos, porque así también nos va a ayudar a determinar qué tipo de objeto es. Antes de contarles mejor, tenemos esa parte de los mecanismos, ¿ya? Pero como ellos lo han puesto, pero lo vamos a resumir. Papel. Aquí tiene papel. Papel. Sí. Gracias. El grupo B. Ya, entonces, nos han explicado sobre 4 tipos de instrumentos con 4 misiones diferentes. ¿Cuál era una de ellas? Cortantes, punzocortantes. Incisas o cortantes, ¿ya? Cortantes. La otra, Punzocortantes. punzantes, ¿ya? Punzantes. Punzantes. Las otras, Contusos. contuso cortantes. Contusos.
punzo cortante, mejor, sí, mejor lo vamos a poner así, para que esté correlacionando. Punzo cortantes. ¿Y la otra? Contuso cortantes. Aunque otros dicen contuso, cortantes y contusas, dicen así, ¿no? Pero a mí me gusta decir contuso cortantes. Me suena mejor para mí. Bien, entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Cada uno tiene 3 mecanismos. El primer mecanismo es la presión. Entonces tengo el efecto cortante. Lo primero que voy a hacer es hacer la presión, ¿correcto? Y después, ¿qué va a pasar? Para provocar justamente esa cola de ingreso y esa cola de salida, o cola inicial y cola terminal. Entonces lo que voy a hacer es deslizar en superficie. Entonces la segunda será deslizamiento en superficie. Y el tercero, ¿qué será? La sección del tejido blando. ¿No es cierto? Sección, corte, ¿no? ¿Facilito? Sí, ¿no es cierto? La punzante, ¿cuál será el primer mecanismo? Presión. Ya está, muy bien. Ustedes solitos lo van a desarrollar. Punzante. Después de que se ejerce la presión, ya está muy bien, pero algo un poquito más técnico. Deslizamiento en profundidad. Muy bien. Deslizamiento en profundidad. Y el tercer mecanismo, ingresando la puntita, entonces lo que va a hacer es comenzar a separar las fibras. Entonces el tercero sería separación de fibras. Separación de fibras. Fibras, tejidos. ¿Está bien? Ya. Entonces vamos con la... ¿Está bien hasta acá? ¿Estamos entendiendo? La idea es que entiendan, no que lo memoricen. Por eso ustedes son los que están desarrollando estos mecanismos. Punzo cortante. Primer mecanismo. Presión. Presión. ¿Cuál será el segundo mecanismo? Deslizamiento profundo. ¿Ah? Deslizamiento profundo. Muy bien. Deslizamiento en Profundidad. profundidad. Ah, ya, también voy a hacer eso. Ahorita voy a acordar. Deslizamiento en profundidad. A ver, un voluntario y una voluntaria. Voluntario. ¿No hay ningún varoncito? Sí, los enamorados. Pasen, por favor, pasen. Los enamorados, pues. Los enamorados. Vamos a ver si resulta, ¿ya? Vamos a ver si resulta. Ah, ya. Vamos a ver si resulta. Yo les voy a entregar a cada uno un cuchillo. Toma tu cuchillo. Toma tu cuchillo. Toma tu cuchillo. Entonces, lo que vas a hacer tú es, lo vas a lesionar a él, o vas a hacer el animal de lesionar. Entonces, a ver, vamos a ver cómo es la lesión. Tu barrio. En cualquier lugar. No, en cualquier lugar, no sé, tú me autorizas. No. En la cabeza, pero. Lesiónalo, Uy, el corazón. Uy. Directo al bobo. Ay, con odio. Hay algo ahí, hay algo. Acá, en realidad, bueno, de repente más, esto deberíamos haberlo hecho por ahí más antes. Gracias, muchas gracias a sus lugares. ¿Por qué? Porque de alguna manera me parece que ha estado ya un poquito inducido por la información que hemos recibido. Pero generalmente, ¿qué es lo que pasa? La mujer agarra así el cuchillo. Y la lesión que provoca es de la mitad hacia arriba, de esta forma. Así es. Mientras que el varón agarra así.
Y cuando lesiona está. Claro que es de costadito, ¿no? Y como metralleta ha sido. O sea, ¿qué decías de los que lesionan varias veces? Odio. Poder. Regresemos. Puntos importantes. Presión la primera, la segunda deslizamiento de profundidad y la tercera. Deslizamiento superficial. Ah, Superficial, o sea. ¿perdón? Deslizamiento de profundidad, ya. La punto cortante. Y la tercera. Ah, con la puntita que hace. Va a ingresar, miren, está el cuchillo. ¿Con el ratón? Así o así. Entonces con esta puntita va separando las fibras y después con el borde va a cortar las fibras. Entonces primero sería separación de fibras y después corte o incisión, corte de las fibras. O sea, separación primero de la puntita, está ingresando la puntita y con el costado va a comenzar a cortar en lo que está ingresando esta puntita. Y en las contusos cortantes, lo primero será Golpe. la presión. Presión. El deslizamiento, lo dijeron, el deslizamiento es en profundidad o superficie. Superficial. En superficie. Y el tercero, Separación. el corte, la separación de las fibras, ya. Pero además, por el peso y la fuerza que se ejerce este tipo de objetos, va a provocar lesiones de tipo tortuosas, ¿no? Entonces, un machete, pues, con el borde filoso, lo que va a provocar es la sección, el corte de las fibras. Y por la fuerza y el volumen de este objeto, lo que va a provocar son lesiones de tipo contusas alrededor. O sea, vamos a ver una herida con bordes y paredes regulares y al costado el infiltrado sanguinolento. ¿Bien? Entonces aquí, ¿está comprendido esa parte? Sí. Ahora vamos a ver un casito, ¿ya? Pero eso lo tenía en una presentación. Mientras tanto, que el día domingo pasen un bonito día para las chicas. ¿Qué es domingo? Y en realidad también Mi día es varón. va a pasar el lado femenino de mí también bonito. ¿Qué? ¿Cómo? Doctor, eso. Dígame, ¿los varones tienen estrógenos? Claro. Pero no tanto. Ahora me han entendido. Ah, ya. Ah, ya. No, Mucho. lógicamente yo lo voy a pasar muy bonito porque la voy a pasar con mi hija, con mi esposa, mi suegra. Bueno, la última no, pero... Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Y espero que ustedes la pasen muy bonito con su mamá. Sí, voy a mi hermana, a mi familia, todos Comer, a juntos comer el domingo, ceviche. No se vayan, pasen en casa, disfruten a sus Domingo papás, es Día de la Mujer, a las wow. personas que más quieren. Qué interesante, no sabía. No se encuentran. Wow, puro estrógeno hay en tu casa. Puro estrógeno. Tu día, el domingo. Ay, la Yex. ¿Nos vas a ir a comer? ¿Vas a cocinar? ¿Vas a cocinar, Yex? Hay esos casos que se los puedo contar después. Wow. Ahora no. Ah, este pues. No, el anterior. Uno de los dos escojan, este o este. ¿Cuál está más chévere? Yo quería contarles el otro que estaba más bonito, pero El otro. a la siguiente les puedo contar el otro. Doctor, no voy a grabar las imágenes, pero voy a grabar allá, para no... Por favor. Miren, esta es una persona que tiene, ¿qué tipo de objeto? La bala. ¿no? Es un Ah, un destornillador. Es un punzón.
Es un punzón, entonces es un punzante. Ha habido presión de diferente profundidad y separación de fibra. Esto pasó, miren, el levantamiento fue el día 13 de enero del 2010. ¿Qué pasó? Él era un chico de Quillabamba, creo que por ahí, por los 20 años más o menos. Vivía en una casa, en una habitación, donde muy parecido con la otra casita, que había otras personas que vivían a su alrededor dentro de una casa. Él vivía en una habitación alquilada. Y fue un 31 de diciembre del 2009 quien se fueron casi todos a festejar, pero él se quedó. Como los demás se fueron, entonces dijo, bueno, voy a hacer una reunión con mis amigos. Hicieron una reunión con los amigos, y bueno, entonces al día siguiente llegaron las otras personas, la puerta estaba cerrada, y así fueron pasando los días. Entonces las personas que vivían alrededor pensaron que como eran vacaciones, 1 de enero y todo lo demás, él se había ido a su pueblo, a su tierra, a la convención. Comenzaron seguían pasando los días y comenzaron a sentir un olor penetrante, fuerte, malogrado. Estaba comenzando a pesar. Seguían pasando los días. No, primero al comienzo no podían identificar de dónde venía ese olor. Pero después ya llegaron a determinar que el olor venía de su habitación. Hasta que alguien decide el día 13 llamar a la policía. ¿Por qué? Porque ya dijeron, no, algo allá está ocurriendo. Entonces mejor llamamos a la policía porque no podemos ingresar a un lugar sin pensar qué es lo que estaba pasando. Pensaban que no sé, un perro se había muerto, había dejado carne, qué sé yo. Cuando ingresa a la policía se encuentra con esta escena. Esas cositas blanquitas, ¿qué serán? ¿Arena? Parece parte de su imagen. Parte de su Eran larvas. Larvas de mosca. Imagínate cuántas larvas había y de ahí se van a convertir. ¿Cómo es el ciclo evolutivo de la mosca? Huevos, Huevos, larvas, moscas. Huevos, larvas, moscas. Tanatología seguramente van a tocar esa parte, la topofagia. Entonces, yo después me imaginé esta mosquita, seguramente una de estas se ha podido posar en el pan que comí esta mañana. Y después, ¿te imaginas? Que hoy ya te vas a poder comer tu pan, ¿no? Pan con pollo. No, Pan con pollo. llaman a la policía legal, la fiscalía y la policía criminalística, pero el olor era terrible, fuerte. O sea, es más, no querían entrar nada. Y no estaba en esta posición, estaba en decúbito dorsal. No sabía qué pasaba. Entonces, bueno, en ese tiempo solamente los médicos utilizaban el mandil, barbijo, mientras que el fiscal y la policía no. Pero siempre hay uno que se tiene que sacrificar. ¿Quién cree que se sacrificó para ingresar? Policía. El policía. Entonces el fiscal dice, sí, le digo, que entre y él, que saque fotos. Nosotros miramos acá. Entonces entran los policías a hacer su trabajo, ¿no? A ver la parte criminalística y todo lo demás. ¿Qué hay? No hay nada, solo está empezando. Y lo mueven.
y se dan cuenta que hay un objeto pulsante. Entonces ahí sí, pero no, ya no es que puedes hacerlo afuera, ahora tienes que entrar. Y hemos tenido que entrar a hacer el levantamiento de carga. Entonces esa es la historia. Miren cómo es un cadáver en este caso de 13 días. A veces, Susana, había habido una yesca en esa fiesta del 31 y le habían provocado esta lesión. Esta y otras lesiones. ¿Y cuánto tiempo de muerto iba a ser? 13 días. 71 de diciembre, de año nuevo. Y este caso es muy, lo voy a hacer cortito, aquí quedamos a tiempo. Este caso, hombre o mujer. Hombre, varón, Varón. pelo sí. Miren las características de la lesión. Hablaba, ¿no es cierto?, de dos extremos. Dos extremos. Y local. Puede ser un agudo, o dos agudos y uno agudo, uno romo o dos agudos, ¿no es cierto? Así nos han explicado. Este, agudo romo. Agudo. Este, Romo. no, agudo. Miren la diferencia entre este agudo romo. Agudo y el Este, romo. Entradas. Agudo. Romo. ¿Cuáles han sido los qué objeto ha podido causar esta lesión? Una navaja. Vamos a probar esta parte. Un vídeo. No creo. Vamos a ver lo más simple. ¿Cuál es lo más simple? Un cuchillo. Entonces hay dos, los más clásicos, dos cuchillos, que es uno este y otro es este, ¿correcto? Doble filo. Este se llama cuchillo mono cortado. O sea, ¿por qué? Porque tiene un extremo, un borde Cortante. cortado. ¿Y este qué se llamará? Bicortante. Bicortado. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de estos objetos ha causado esa lesión? El mono. Mono. Miren, hay un extremo agudo, Y uno un extremo romo. agudo y acá hay dos extremos Dos agudos. agudos. ¿Qué pasó? ¿Con dos armas? El agresor. Ha cambiado de cuchillo o ha afilado del otro lado. Ha agarrado el mono. Bueno, pues, pero acá hay una tingencia. Dice que cuando se utiliza un objeto bicortante, al momento de ingresar va a dejar una lesión aguda en los dos extremos, pero al momento de retirar, ese movimiento de muñeca puede hacer que uno de los extremos lo convierta en romo. Entonces acá parecería, por teoría, o sea, encasillados, que ha utilizado dos. Pero en la práctica, ¿habrá utilizado dos? No, pues. Es más fácil que haya utilizado uno y que ese efecto se haya provocado en esas dos lesiones, ¿no? Esta menos intensa y esta muy intensa. ¿Ya? Bien, entonces viene la historia. Un chico del Cusco que vivía con una chiquillas también 28, ella cumplía 23, algo así. Esto pasó hace 15 años, ¿no? 15. Entonces se fueron a Lima, los dos comenzaron a convivir. Él trabajaba en el Gran Emporio de Gamarra, era costurero. Ah, Gamarra. Para los que han ido a Gamarra, generalmente en los últimos pisos de cada edificio o galerías, ahí están cosiendo todas las ropas que estamos utilizando. ¿No? Entonces,
Y él trabajaba ahí. Pero la convivencia no estaba siendo buena entre ellos dos. Entonces discutían hasta que ya llegaron al límite en el poco tiempo que estaban en Lima y ella decide abandonar. Agarró sus cosas, discutieron y como todo buen cusqueño me dice, bueno, si quieres vente. A ver, pensando de que, claro, en la puerta vas a dar la vuelta, me vas a pedir perdón. Pero no pasó así. Dijo, ya me voy, agarró sus cosas y se subió a la empresa Molina, se regresó al Cusco. Él allá seguramente va a volver y ya pasaron 2 días, 3 días, 4 días y no volvía por aquí. Hasta que siempre hay un buen amigo que lo llama y le dice, ¿sabes qué? A tu placa lo he visto como fulano. Así son las mujeres. Agarró, se volvió loco. Estaba él trabajando, dejó su trabajo, eso me lo contó su papá. Y se fue a su cuarto, sacó sus cosas y se fue a comprar su pasaje. En la empresa, Molina. se viene, la llama, no le contesta hasta que quiere contestar. Y ella le saca una cita. Dice, no, quiero conversar contigo. No, pero ya vamos a acabar. Vamos a hablar de otra cosa. Quiero invitarte a desayunar. ¿Dónde vamos a encontrar? En la Plaza de Armas, entonces en la Plaza de Armas. Van a comer y todo lo demás. Y se estaban hablando. Y la lleva a San Blas. Caminando se va a San Blas. Otro Richard camina por ahí, no creo que es por ahí. Se lleva, llega por ahí. Y en lo que estaban conversando, tocan el tema del amor que ellas tenían y seguramente le comienza a decir, ¿y quién es el fulano de tal? No, que eso me lo que hizo, si no se pide nada. Y él agarra una daga, es una daga hermosa, porque es como cuando ustedes han visto Alibaba, los 40 ladrones, ese tipo de... Así de... No sé de dónde lo había conseguido. Agarra una daga y la cesta le comienza a provocar lesiones. Y se ven las lesiones, cuando se le hace conectarse a ella, se le ven las lesiones en la parte anterior, en los brazos, manos y en la espalda. Entonces, ese tipo de lesiones nos dice de que seguramente ha estado primero frente al agresor, comienza a lesionar porque le lesiona la cara, le lesiona la cabeza, la espalda, el cuello, las manos y las antebrazos. Entonces seguramente ella se defendió, por eso que tenía lesiones de defensa en los antebrazos, tal cual como lo ha descrito, ¿no? En las manos, entre los dedos, sobre todo entre el primer y el segundo dedo, la lesión en los antebrazos. Y después ella comenzó a su huida, y en lo que estaba huyendo también seguramente no pudo más esta persona y se desploma, se precipita, ¿no? No se cae. Se desploma, se cae. Precipitar es más, estamos en la calle, más altura. se cae. Él al ver esto, supongo yo que reacciona de lo que estaba haciendo y va hacia ella y la recuesta sobre una de las casas, o sea, la jala hasta una de las casas. Supongo que agonizando ella, y él hablándole, qué sé yo, no sé, de por ahí disculpándose, no sé, que ya estaba para lo que fue. Agarra y se hace esta 3 veces. Primera, segunda y tercera vez. 1, 2 y 3. Y ahí quedó. Entonces los dos, cuando se hizo el levantamiento, los dos estaban, o él la abrazaba a ella, ¿no? Qué historia tan romántica. Romántica. ¿No? Sádica. Romántica. Feliz día, chica.
Esta es la lesión. Oh, ya. 4 centímetros. 4. Cuando se hace la necropsia, vean que lesiona la caja torácica, entre y en los huesos o en los músculos intercostales, más hacia adentro. El corazón parece una boquita de tiburón. Wow, profundo. ¿Esto qué es? Pulmón. ¿No? Un motor. Entonces, miren, ¿no? Acá lo que se rescata es de que, claro, cualquiera puede, o sea, esta lesión se hizo en vida, ¿por qué? Porque hay infiltrado sanguíneo, ¿no? Se ingresa la lesión, sigue el corazón funcionando, sigue el flujo, hay presión, entonces comienza a escapar la sangre. Y así pasa. Oh, ya. Oh, locos. Miren, Machete. de acuerdo a lo que estás viendo, Machete. ¿qué lesión es? Contuso cortante, digo. Contuso cortante. ¿Cuál? Contuso cortante. ¿Ah? Porque mucha fuerza pasa eso. ¿Contuso cortante? Pulso cortante. Serían huequitos, pues. Pulso cortante. ¿Deslizamiento de profundidad? A ver, reformula. Contuso cortante. De acuerdo a la lesión, ¿deslizamiento de superficie? Sí. ¿Lesión equimótica? No, ¿Dónde está la equimótica? no hay. Pero. Entonces, de acuerdo a esa fotografía, Ah, es una lesión cortante. sí. ¿No es cierto? ¿Está bien? Sí. Pero, como se le ha hecho la necropsia, entonces, El machete. ya está. Claro que uno ya puede presumir algo, ¿no? Claro. O sea, no de presumir, ¿no? O sea, de decir, uy, yo sé mucho, ¿no? O sea, de Sí. anticiparse. Entonces, ya dices, un hacha, un sable, ¿no? Pero no hacha, es sable. Es no sable, machete. Machete. Pero ya tienes acá la lesión cortante y también tienes la Contusión. contusión, la lesión contusa. Entonces, contuso. Cortante. Ahora sí, después de eso, ¿qué objetos ha podido causar? Machete. Hacha. Viene Volumen. importancia y volumen. No, Con la fuerza, aprobado. Ahora sí, Claro. dices, Imagina su hacha. lesión es contuso. Muy bien. No, es ¿Alguna pregunta? Es el mismo. ¿No? Entonces, el siguiente viernes me toca a mí. Vénganse preparados. El examen es para pensar. ¿Cómo? Para pensar en la respuesta, ¿no? Para pensar. ¿Ya está, no? ¿Son teléfono para marcar?